primer lugar, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Recibir solidaridad siempre es bueno, pero recibir solidaridad en momentos duros es mejor. Tiene una significación mayor. Cuando los procesos políticos, como el proceso político de mi país, viven momentos sumamente difíciles y sumamente complejos, que hay que explicar, que hay que batallar duro en el debate político. Yo no tengo la suerte ni la capacidad de Couso de en 30 segundos poner de patas arriba a todo el Parlamento Europeo, pero voy a tratar de ser sintético, pero tratar de dar argumentos en relación a lo que en este momento para nosotros es lo más importante. Y señalar en primer lugar que a nuestro comandante le gustaba mucho una frase que dice que amor con amor se paga, ¿no? Yo le quiero decir que oyendo algunas expresiones, algunas informaciones que hemos recibido en las últimas horas aquí, he visto la necesidad de plantear en la Comisión Internacional del Partido Socialista, donde yo es mi sitio de trabajo, además de otras instancias organizativas, que levantemos en Venezuela también un movimiento de solidaridad con los ciudadanos refugiados que están siendo tratados prácticamente como animales en las fronteras de Turquía, de Grecia, aquí en Europa. Es un acto realmente dantesco lo que hoy vive la humanidad, porque esto no es un problema de Europa ni un problema de los sirios o de los árabes, eso es un problema de toda la humanidad. En segundo lugar, decir lo siguiente, decirle a este acto y a esta asamblea que se pronuncie en solidaridad con la compañera Dilma Rousseff, una mujer honesta y revolucionaria que no ha hecho otra cosa que luchar por su pueblo, y que una combinación política de última hora ha iniciado un proceso que podría llevar a la institución a Dilma, pero eso podría llevar también al inicio de un nuevo proceso revolucionario en Brasil, quién sabe de cuánta dimensión y de cuánto tiempo podrá ser. Pero esto no es, como decía Lula antier, no es el final, esto es apenas el comienzo de una larga lucha que está en este momento planteada no solo para nuestros vecinos y hermanos, para nosotros los venezolanos somos vecinos de Brasil, sino para toda la humanidad. Y decir también que hay una solidaridad necesaria, muy importante, con Joao, con Couso y con Marina, porque yo entiendo lo que es enfrentarse a 700 enemigos ahí al frente todo el tiempo. Y yo no puedo dejar de decir en esta, que de verdad en varias reuniones del partido, y particularmente algunos miembros de nuestra dirección, Rodrigo Cabeza, el compañero Diosdado, el compañero Jorge Rodríguez, para señalar a algunos de los más conocidos, siempre nos preguntan a los de la comisión, ¿quién es ese chiquitico que llaman Couso? Ese sí es arrecho, ¿verdad? Para decir no, sí, porque es que amor con amor se paga, hay que decir las cosas tal como son, y hay que decir que esas intervenciones de ustedes, tanto Joao, de Marina y de Couso, en momentos muy difíciles, realmente nos han levantado la moral, nos han levantado como pueblo nuestra dignidad y nuestra posibilidad de hacer y de llevar adelante este proceso en las condiciones muy complejas que nos tocan. Como se trata de hablar de cosas complejas, yo les quiero decir lo siguiente. Ustedes se preguntarán si es verdad todo esto que han dicho los compañeros, ¿por qué perdimos las elecciones? Es una pregunta que está en el ambiente y que yo la formulo aquí porque sé que es una pregunta que ustedes se hacen. Y es una pregunta que yo estoy obligado a dar una explicación. Y todos nosotros estamos obligados a dar una explicación de por qué se produce. Se produce fundamentalmente por un hecho económico. Por un hecho económico que ha golpeado severamente a nuestro país.
Es un hecho económico que parte de una nueva realidad. Y voy a tener que hablar de economía mundial, porque para poder comprender la economía de Venezuela hay que hablar de economía mundial. Ustedes me van a perdonar incluso que no siga el ritmo discursivo de los compañeros, sino que pase a dar unas explicaciones muy específicas para que todos ustedes, que yo sé que son solidarios con mi país, tengan los argumentos profundos de cuáles son las razones de fondo de esta situación. Esto tiene que ver con un cambio fundamental que en los últimos años se ha dado en el mercado petrolero mundial. El mercado petrolero se alcanza los 85 millones de barriles diarios, de los cuales prácticamente entre el 30 y el 60%, dependiendo de la situación, se negocia en papeles. Es decir, hay una fracción muy importante del negocio petrolero que se hace en el mercado especulativo y no en el barril físico. Son barriles de papeles vendidos a futuro y no vendidos el barril físico. Eso hace que la dimensión del precio no dependa precisamente de la ley de la oferta y la demanda únicamente, sino que dependa de los factores de poder político y de las correlaciones de fuerza en el mundo. Es decir, el precio del petróleo en el mundo se fija en base a un problema político y no solo a un problema económico, aunque por supuesto también interviene el problema económico. En mi país, el ingreso petrolero representa cerca del 76% del ingreso global del país. Eso, por supuesto, explica con mucha contundencia y con mucha claridad algo que ha intentado con mucha fuerza el presidente Maduro, precisamente en cada una de sus alocuciones, de explicarle al país, porque no se trata simplemente de los errores que en política económica, que los errores de activación de planes económicos hemos podido cometer y que los hemos cometido. No vamos a decir lo contrario, pero todo eso tiene un eje central que es precisamente en cómo se ha modificado estructuralmente el problema del petróleo. Hay otro aspecto que tiene que ver con una discusión histórica en mi país, el agotamiento del modelo petrolero. Es una discusión histórica, tiene desde el año 1936 se hace esa discusión, no es nueva, aparece con el petróleo mismo en Venezuela. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en este momento desarrollar un nuevo modelo económico si aún que la renta petrolera haya bajado producto de la baja de los precios? Seguimos siendo un país petrolero y seguimos siendo un país rentístico y vamos a seguir siendo un país petrolero porque tenemos la reserva de petróleo más importante del mundo. Si eso es así, por supuesto que nosotros tenemos que ir a un replanteamiento, que es precisamente lo que nuestro gobierno ha hecho hoy, de colocar la producción, no solo petrolera, sino la producción alimentaria, la producción agrícola, la producción industrial como una fase nueva en nuestra economía que no se conocía de la manera tan intensa como hoy la estamos desarrollando. ¿Qué otro aspecto? Que es que la crisis económica que ustedes conocen aquí en Europa no es solo de los europeos, ni afecta solo a los europeos, también a los de América Latina nos afectan. ¿Por qué? Porque las manipulaciones del sistema financiero internacional y todas aquellas denuncias que, por cierto, Marina viene haciendo con relación a los tratados interatlánticos, que son varios, ¿no? Y todas las denuncias que viene haciendo de las manipulaciones de la banca internacional y prácticamente del Tesoro norteamericano, de la Oficina del Tesoro, y además de lo que viene haciendo el Banco Central Europeo con respecto a Grecia, con respecto a España, con respecto a Italia, con respecto a Irlanda, tiene su repercusión directa porque nosotros somos socios comerciales en mayor o menor medida, los latinoamericanos, de los europeos, y por supuesto eso tiene una incidencia. Pero también tiene una incidencia el manejo realmente abusivo de las calificadoras de riesgo. Es decir,
en un momento como el que ha vivido lamentablemente para cualquiera la República de Ucrania, con el enfrentamiento que existe, la República de Ucrania está muy por debajo del riesgo país y nosotros ocupamos de los primeros lugares en el país. Todos sabemos, por ejemplo, la lamentable situación en México. Ya se acercan a casi los 80.000 muertos en los últimos 6 años, producto de una violencia concreta, de una violencia política, y eso no aparece como calificadora de riesgo para nosotros. Nosotros somos los campeones mundiales en que nos califiquen y nos descalifiquen de cualquier manera como un país de riesgo por las calificadoras que son las operadoras políticas principales de la oposición y de Washington en contra de nuestro país. No solamente se trata del problema petrolero, es que estamos también frente a un cerco financiero muy importante que tiene una dimensión muy grande. Esto lo hemos dicho poco, pero debemos ahora empezar a decirlo, porque precisamente son los que aplicaron el paquete económico neoliberal en mi país en los años 90, el señor Miguelito Rodríguez, el señor Ricardo Hausmann, que eran los ministros de economía fundamentales de Carlos Andrés Pérez, que aplicaron el paquete que está aplicando Rajoy hoy en España y que están aplicando en Grecia, que están aplicando en Italia. Nosotros de eso conocemos muy bien. Esa novela ya la vimos. Pero eso significa para nuestro país una quiebra desde el punto de vista económico demasiado importante, sobre todo en un país capitalista rentístico como el que nosotros tenemos. Nuestro capitalismo no se parece a otros capitalismos, tiene unas particularidades muy importantes, y así como tiene fortalezas, por supuesto también tiene estos aspectos de debilidad estructural desde el punto de vista del desarrollo de lo que sea. Y eso para no hablar de lo que significa para nosotros la negociación en dólar y lo que significa para nosotros desde el punto de vista político, que tenemos que negociar en dólar en el mercado petrolero, aunque hay una parte que ahora la negociamos con China en yuanes, que es un aspecto que es importante para lo que podemos hacer en el futuro. Ahora, ¿qué significa y qué impacto tiene, qué impacto desde el punto de vista económico? El impacto es tremendo. Es decir, la situación fiscal del país, la situación monetaria del país, la situación cambiaria del país se ve impactado al caerse precisamente el nervio motor de la economía. La renta para Venezuela no es solo una renta petrolera captada en el mercado internacional de los hidrocarburos, sino representa el motor del conjunto de la economía. Es decir, el conjunto de la economía está en dependencia a lo que la renta petrolera haga o no haga, deje de hacer o no deje de hacer, o lo que se haga o no se haga con la renta petrolera. Porque en Venezuela no hay un grupo empresarial que diga, yo tengo el monopolio porque yo puse el capital para esto. No, en Venezuela hay grupos económicos que, utilizando la renta, tienen su negocio. No me voy a poner a decir que si son fraudulentos o no son fraudulentos. Sencillamente dependen de la renta, el conjunto de la economía, para poder actuar. Ahora, ¿cuál es la respuesta frente a una situación tan grave? ¿Cuál es la respuesta que nosotros como gobierno y el presidente Maduro ha impulsado? En primer lugar, lo que ya les decía, 15 motores productivos, uno por uno, desde la pesca hasta la producción industrial en grande. Vamos a ver cómo nos va, pero de verdad que le estamos haciendo un esfuerzo. Y hemos llamado al empresariado privado, y el empresariado privado en su gran mayoría está asistiendo a las reuniones y está incorporado a estos motores. Para que ustedes vean que empresarios privados que en su casi totalidad, yo diría que en un 90% son personas que son opositoras, es decir, que no están con el proyecto bolivariano.
Y nosotros hemos tendido la mano en esa dirección de manera muy importante. ¿Qué estamos haciendo? Un esfuerzo por equilibrar los valores de nuestra economía, los valores macroeconómicos, que son de suma importancia. Y el aumento de impuestos al gran capital, que ha sido muy significativo para poder recuperar nuestras finanzas, el aumento del precio de la gasolina. Esto, para quien no ha estado en Venezuela, es muy difícil explicarlo, de verdad, porque es que no hay comparación. Es decir, no hay manera de explicarle a la gente que o tú llenas el carro con menos de lo que cuesta un caramelo, ¿no? ¿Ves? Entonces, esa situación nos llevó a que en este momento cobrábamos 2 bolívares por echar un litro. Ahora estamos cobrando 200 bolívares. Pero con 200 bolívares tú tampoco te compras un caramelo. Es decir, tampoco es que es muy grande el cambio que se da desde el punto de vista monetario, pero por supuesto esto sencillamente puede significar la recuperación de 12.000 millones de dólares que el Estado venezolano daba como subsidio a la población al ser la gasolina sencillamente gratuita, ¿no? Era más que gratuita. Le estábamos pagando al ciudadano para que nos hiciera el favor de consumir 700.000 barriles diarios. ¿Ves? Eso es una situación que la habíamos heredado. En Venezuela hay un trauma político, histórico, por el problema del precio de la gasolina, y se hizo el cambio y precisamente, mire, en la situación que hay, y no pasó absolutamente nada. Yo creo que más bien incluso la población agradeció que se hubiera acabado con una situación tan... ¿Cuál es el otro elemento? Los aumentos del salario integral. Yo le explicaba, el aumento de la pensión de nosotros los viejitos, ¿no? El aumento de las pensiones de vejez y las pensiones por incapacidad, el sostenimiento del programa alimentario escolar que le da almuerzo y desayuno a todos los escolares de mi país, a los escolares primarios. El bono alimentario ahora fue aumentado, prácticamente casi equivale a lo mismo que el salario, pues es un elemento muy importante. Y Barrio Adentro. Barrio Adentro es un programa de salud que tiene un impacto en la economía familiar muy grande. Estos 5 elementos que podrían conformar el salario integral del trabajador, y no estoy hablando de el 1.100.000 viviendas gratuitas que estamos repartiendo en los últimos 3 años. Es decir, no estoy tocando eso. Es decir, no estoy tocando tener la matrícula más alta en educación universitaria, tener la matrícula más alta de América Latina en educación media y mucho menos en la super recontra alta que tenemos en todo el sistema educativo. Es decir, no estoy tocando sino aquellas cosas que tienen que ver estrictamente con el aspecto económico del salario. Ahora, ¿cuál es la agenda que nosotros nos hemos propuesto? Equilibrar, mantenernos, aguantar, resistir, pero nosotros no vamos a declinar en un aspecto que es fundamental. Toda la derecha hoy, toda la derecha, los banqueros, los economistas de derecha, los diputados que son economistas de derecha, algunos muy buenos economistas, por cierto, es decir, desde el punto de vista de su formación académica, pero desde el punto de vista de su formación política y filosófica son neoliberales. ¿Y qué es lo que en definitiva nos plantea incluso la Academia de Ciencias de la Economía, que hace poco emitió un comunicado? Que apliquemos el paquete del Fondo Monetario Internacional. Y nosotros hemos tomado una decisión que es riesgosa y que es complicada. Nosotros no vamos a aplicar la receta del Fondo Monetario. Nosotros partimos de un principio que es muy importante. Mientras más baje la renta, la distribución del ingreso tiene que ser mayor.
Es decir, tiene que ser más progresiva, porque hay menos. Entonces tenemos que en esa distribución que es menor, tenemos que distribuir más para quienes necesitan más. Ni una sola misión, ni la hemos cerrado, ni la vamos a cerrar. Ni una sola misión. Ahí nosotros no cedemos. Que podemos hacer cambios en políticas macroeconómicas, que es necesario que consigamos recursos financieros internacionales, que es necesario hacer los acuerdos que haya que hacer con la clase burguesa de mi país. Vamos a hacerlo y lo estamos haciendo con seriedad, con firmeza. Eso no nos va, a nosotros no nos quita el sueño, ¿no? Hacer ese tipo de acuerdos. Pero hay un punto en el que sí no hay retroceso. Ahí sí no. La distribución de lo que tengamos es mayoritariamente para nuestro pueblo. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda de la derecha? La agenda de la derecha es muy sencilla. Producir en el año de 2016 el derrocamiento del presidente Maduro a como dé lugar y como sea. Como sea y a como dé lugar significa que puede ser o utilizando una vía constitucional, una vía electoral, o utilizando la vía de el golpe de Estado violento. Y están trabajando en esas dos direcciones. Están trabajando en esas dos direcciones y además nos pusieron fecha. Es decir, hoy es 19 de abril, ¿no? Primer paso de la independencia de mi país, en 1810. El 5 de julio de 1811 se da la independencia de Venezuela. Bueno, el 5 de julio, ellos nos juraron que el 5 de julio el Nicolás Maduro no va a hacer el discurso de la independencia. Ellos dijeron que nos derrocan el 5 de julio. Y nosotros le dijimos, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque le voy a decir las cosas, nosotros muchos no somos. Es decir, nosotros sabemos pelear y lo hemos aprendido a pelear. Que tenemos que pelear hoy en condiciones muy difíciles y muy complejas, ¿sí? Como tuvimos que pelear el 11 de abril, el 12 de abril, como que tuvimos que pelear en el paro petrolero, como tuvimos que pelear en las condiciones en que se nos ha caído. Bueno, es la primera vez que el ingreso se nos cae, ¿oyeron? En el 2001 el ingreso se vino al suelo de un día. ¿Tú sabes cuándo? Cuando las Torres Gemelas se nos cayó, era impresionante. Es decir, estábamos vendiendo a 18 y empezamos a vender a 7. Es decir, estábamos vendiendo a menos de lo que, es decir, menos del precio del costo de producción. ¿Y qué han hecho sobre esto? Primero, nos pusieron una conchita de mango. ¿Usted sabe lo que es una conchita de mango? No sabe lo que es una conchita de mango, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una trampa, pues, ¿no? Es una trampa. Nos dijeron, mire, ustedes tienen que el bono de alimentación, sí, en Venezuela eso se llama cestatique, ¿no? Ese es el nombre comercial, pero todo el mundo lo conoce como eso. El bono de alimentación, ustedes tienen que dárselo a los jubilados y pensionados. Ay, madrina, porque además, ¿de dónde sacamos el dinero para eso? ¿No? ¿De dónde vamos a tener la plata para eso? Está bien. Claro, querían la votación en la Cámara. Es decir, que ellos dijeran, aprobamos el bono alimentario para los jubilados y pensionados. Y mira, ahí está, los chavistas no lo están aprobando. Pues se lo aprobamos. Ajá, sabiendo que no tenemos los recursos. Además, es una ley que si la lleváramos al tribunal la echan para atrás, porque tú no puedes hacer una ley que no tenga los recursos. Esa ley no tiene los recursos porque los recursos no están. Entonces dijimos, ok, está bien, pero me van a aprobar una cosa. Me van a aprobar un aumento del impuesto a las grandes ganancias y un impuesto a la banca para poder pagar el bono alimentario. Lo vamos a pagar. ¿Cuál es otra? La ley de amnistía. Por ahí se lanzaron. Eso es parte más, eso tiene un efecto más fuerte afuera que adentro. Tiene un efecto muy grande. ¿Sabe por qué? Porque adentro, en el país, en Venezuela, la gente sabe lo que fue la guarimba. ¿Ustedes saben lo que fue la guarimba? Ustedes sí saben, ¿no? Sí saben, ¿verdad? Bueno. Eso
eso no era ninguna manifestación estudiantiles, ¿no? Eso era un plan político militar, orquestado por el señor López, dirigido por el Partido Voluntad Popular, que es el partido que él dirige. Ahora, ¿cuál es el efecto del punto de vista político? El efecto del punto de vista político es decir que nosotros violamos los derechos humanos y darle fuerza a los amigos estos que tienen causa aquí del Partido Popular ¿no? Para poder cercar políticamente el país, pero sobre todo para acercarnos financieramente, porque eso tiene una implicación económica. No se crean que eso es tan bendito, ni que lo hacen, porque ellos sabían perfectamente que eso no iba a pasar por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos lo sabían, pero totalmente. ¿Por qué? Porque esa es una ley o una propuesta de ley que viola la Constitución. Al violar la Constitución, el artículo 29 de la Constitución, por ahí cargo la Constitución, si usted quiere yo se lo leo. El artículo 29 de la Constitución, eso iba para atrás. Y ellos lo sabían. Ahora, uno se pregunta, ¿y si sabían que eso, no, por qué lo hacen? Es decir, ¿cuál es la razón? El cerco político. Esa es la razón. Esa es la razón de peso. Y porque además estaban haciendo un tremendo negocio. A todo aquel corrupto que está en Miami o que está en Panamá o que está en España o que está donde quiera que esté, le fueron a decir, mira, si tú nos pagas aquí, nosotros te metemos aquí en la ley. Entonces es una ley que favorece a cuanto corrupto hay en el país y que favorece a aquellas personas que participaron directamente en los hechos de violencia. Pero además hay un aspecto que es muy importante. Varias de esas personas que casi con nombre y apellido aparecen en la ley, cosa que es absurda, porque son leyes discriminatorias, son personas que ya fueron amnistiadas por el presidente Chávez, que dio una amnistía general. Mira, solo 2 personas no amnistió Chávez. Forero, Simonovic, había otro, ¿no? Los policías que dispararon contra la manifestación el 11 de abril y que estaban los registros visuales y los registros de los testigos, fueron las únicas personas que no amnistió. De resto, ¿ustedes saben quién amnistió Chávez? A Leopoldo López, a María Corina Machado, a Ledesma, ¿no? A Carmona, a todo eso. Bueno, no, Carmona no, porque no estaba en el país. No, a Enrique Capriles Radowski, al director del Nacional, ¿cómo se llama? Otero, Enrique Otero. Y eso es así. Ahora, le voy a decir lo siguiente. Esto es muy importante como denuncia. Ahora, como ley, eso es clavo pasado. Eso ya no es ley y no será ley. Porque después de la Corte Constitucional en mi país, van a tener que ir para la Corte Celestial. Porque aquí, por aquí no van a pasar. ¿No? ¿Cuál es la otra cosa? Que agarraron. Ustedes saben que nosotros, por ahí estaba una foto con unos apartamentos. Bueno, eso es 1 millón de casas. Ahorita es más, ya vamos por 1.100.000. Ahora, ¿qué hicieron? Quieren privatizar eso. Es decir, quieren que le entreguemos a la gente un título de propiedad, pero un título de propiedad sin pagar. ¿Cómo es eso? Es decir, que tú vas a tener una casa, porque es que la ley de la vivienda no hace que la casa sea gratis, no, tú tienes que pagarla. Lo que pasa es que el pago es muy pequeño. El pago es muy pequeño. Entonces ellos quieren que entreguemos la vivienda, que entreguemos esto y poder entrar en la negociación, lo que llaman el mercado secundario inmobiliario, que en Venezuela es muy poderoso, muy fuerte, y que estas viviendas pasen a ser producto de ese mercado inmobiliario. Eso sencillamente, esa es otra ley que tiene un pequeñísimo problema. Viola el derecho a la vivienda. Ese es el pequeño problema. Ustedes ya saben lo que le va a pasar en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Finalmente, 3 cosas de carácter internacional que son muy importantes.
El diputado Florido, que es del mismo partido de Leopoldo López, es decir, el partido de la guarimba, ¿no? Él es uno de los altos dirigentes, hoy es el presidente de la Comisión de Política Exterior. Él está planteando que se aplique la Carta Democrática al país. Esto tiene dos explicaciones concretas que ustedes deben conocer. La Carta Democrática, desde que existe, que no hace mucho tiempo, la Carta Democrática tiene unos 14, 12 años, ya era el presidente Chávez, cuando se firma en la OEA la Carta Democrática. La única vez que se ha invocado la Carta Democrática fue para aplicársela a Leopoldo López, a Ledesma, a Carmona, cuando dieron el golpe de Estado. La única vez en toda la historia. Es para aplicársela a quienes hoy están conduciendo, que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional. Porque en ese día, en Costa Rica estaba reunida la OEA, y la OEA decidió la aplicación de la Carta Democrática. Lo que pasa es que, por supuesto, ni nuestra Fuerza Armada, ni nuestro pueblo iba a estar esperando que hubiera ninguna Carta Democrática, sino que tumbamos a Carmona. Entonces, eso, por supuesto, dejó sin efecto la aplicación de la Carta Democrática. No hay en el contenido de la Carta Democrática ningún elemento que indique su aplicación. En primer lugar, porque no hay ruptura del hilo constitucional. Es decir, ¿qué golpe de Estado se ha producido para que se aplique la Carta Democrática? Es decir, no hay manera de aplicarla. Mire, no se aplicó ni siquiera en el caso de Lugo, cuando le hicieron el derrocamiento por vía parlamentaria, ni el derrocamiento de Zelaya. No se aplicó en el intento de derrocamiento de Correa, en el intento de derrocamiento de Evo Morales. Solo se invocó en el 12 de abril del año 2002. Es decir, la reciente reunión de la Unión de Naciones Suramericanas y la reciente reunión de la Comisión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, indica que frente a la defensa de la democracia y la constitucionalidad, tenemos en estos momentos los votos de toda América Latina. Es decir, no hay cómo aplicar la Carta. No hay cómo aplicar porque no tienen los votos. Y no tienen los votos por algo que es muy importante. Y ahí sí nosotros les pedimos a ustedes que propagandicen esto, porque es lo más significativo para nosotros en esta día y en esta jornada, que es la denuncia del decreto de Obama. El decreto de Obama no es otra cosa que un plan de intervención política y militar sobre nuestro país. El decreto de Obama no es otra cosa que la preparación jurídica y política para convertir a Venezuela en una Siria. El decreto de Obama significa que es la orden que le dieron además a los factores internos de la oposición. Ahí se resume. El único dirigente político que es señalado en el decreto Obama se llama Leopoldo López. Es decir, ellos tienen el candidato para su golpe de Estado o para su oposición. Por eso el señor Leopoldo López, yo les informo que se va a quedar bien preso y va a tener 14 años de prisión. Sí es significativo, y hay que decirlo, que el Departamento de Estado le prepara las agendas a su esposa. Y por supuesto tiene una resonancia mediática muy grande. Ahora, la palabra de las víctimas de la guarimba del 2014 ha tenido también resonancia y ha tenido también peso. Porque usted sabe una cosa, que dicen que Goebbels dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Mire, eso era así hasta que apareció Chávez. Una mentira hecha 1000 veces no es ninguna verdad. Eso es una mentira. Porque tiene quien le responda y nosotros le vamos a responder. ¿No? Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ellos no han contado con una cosa, todo este plan que han hecho. Que como ustedes ven, no es nada fácil lo que nos están tirando, ¿no?
Es decir, yo les hablé y hay cosas que no las dije porque estoy hablando ya muy largo, no, pero les quiero decir, todos estos ataques por todos los flancos, donde nosotros ahora tenemos que pelear hasta con Madonna, sí, porque Madonna dice que liberen a Venezuela. Yo creo que esa señora no sabe dónde es Venezuela. Entonces, usted sabe lo que es que uno le tenga que pelear con Madonna. No, ya, Dios mío, ¿cómo será esto? No, de verdad, mire que hay que agudizar la inteligencia de verdad para poder hacer política en mi país. No es fácil, no es fácil, de verdad. Ahora, ¿qué significa para nosotros esta situación? Mire, quizás el poeta que más influencia ha tenido en América Latina, particularmente en la izquierda de América Latina, yo creo que, o uno de los poetas, para no decir que es el único, ¿no?, es Miguel Hernández, el gran poeta español. Él decía que hay una frase que yo no sé cuál es, pero que termina diciendo que es el rayo que no cesa, y así se llama su libro, ¿no? Ustedes saben que lo que les pasa a los imperialistas, que no saben que Chávez es el rayo que no cesa, que Chávez es la conciencia de los venezolanos, y que el presidente Maduro, si alguna cosa sabe, es hacer política. Yo que lo conozco desde que era un carajito de 16 años, sí, porque yo soy mayor que él, yo soy unos años mayor que él, yo lo conozco desde muy joven. Yo sé que lo que sí sabe es hacer política. Y eso es lo que estamos haciendo. No es un problema de que nosotros tengamos una oposición en este momento en la Asamblea Nacional. El problema para nosotros no es ese. El problema para nosotros es cómo nosotros revertimos la correlación de fuerzas políticas en el país. Eso es lo más importante. ¿Y cómo lo vamos a revertir? Con política económica, con esta que les acabo de decir muy someramente, con una política social, pero también con una política que no falla, que esa fue la que nos enseñó Chávez, decir la verdad por delante, porque el que dice la verdad tiene la de ganar, porque la verdad siempre será revolucionaria. Muchísimas gracias.